usado? ¿Cómo definimos qué es un tejido? Un tejido entonces es un conjunto de células. ¿Solo células? De la misma naturaleza. Sí, está bien, pero ¿solo células? Miren esta palabra que le pongo al lado. Sería más menos. ¿Qué estoy hablando acá? Más menos sustancia intercelular. Eso es lo que caracteriza un tejido. Está formado por un conjunto de células más o menos sustancia intercelular. En base a lo que predomine uno de otro, es el tipo de tejido con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Estos tejidos, como bien dijimos, se dividían en 4. Ustedes me dijeron que uno era tejido epitelial. Otro, conectivo. Otro era muscular. Y otro era nervioso. Ya van a ver el día de mañana que en el tejido epitelial predominan las células sobre la sustancia intercelular. ¿Qué estoy hablando? Que generalmente uno tiene muchas células y casi poca o nula escasa intercelular. Escasa o nula sustancia. Los epitelios generalmente se van a dividir de dos formas. ¿Cómo eran? Simples. No. Fuerte. Glandular, excelente. Revestimiento glandular. Dentro del epitelio de revestimiento, ¿sí? Esto en base a la función que tiene, podemos decir. Si queremos clasificarlo, una de las formas es en base a la función. Tiene función de revestimiento. Por ejemplo, ¿qué revisten? El cuerpo. Vamos bien. ¿Qué parte del cuerpo? Los aparatos. ¿Quién reviste el estómago? Por adentro, no por fuera. ¿Quién reviste el esófago? ¿Quién reviste los pulmones? ¿Quién reviste el corazón? Son revestimiento de órganos. ¿Sí? Todo órgano va a tener un epitelio en la parte interna, generalmente cuando es hueco. ¿Sí? Por eso de revestimiento se dice. ¿Y glandular? ¿Qué glándulas, por ejemplo? ¿Conocen alguna glándula ustedes en el cuerpo? Hipófisis. Hipófisis, salival, tiroides, suprarrenal, páncreas, timo. Entonces, también se encuentra este tejido en estos órganos, en estas glándulas. ¿Está? ¿Sí? Bien. A su vez, los epitelios también los podemos dividir en base a cómo son sus células. ¿Cómo era esto? Y me está faltando uno. Yo voy a dibujar algo y ustedes me van a ayudar a diferenciar uno de ellos. ¿Qué hice diferente acá? La forma. ¿Cómo? La forma. La forma. ¿Qué característica tiene un epitelio y tiene otro? En un epitelio todas
las células contactan con la membrana basal. ¿Sí? Uno tiene que saber que siempre por debajo de un tejido epitelial puede encontrar una membrana basal. Siempre. Esta sería la membrana basal. Mi pregunta hacia ustedes es, ¿la membrana basal se ve en estos microscopios? ¿Se ve en un microscopio óptico? ¿Puedo verla? No, no se ve. Se ve en un microscopio electrónico. ¿Sí? Es decir, entonces, que el tejido epitelial está separado de lo que sigue por debajo, que ya veremos qué es, por una membrana basal. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Y a su vez, tengo que diferenciar estos epitelios en aquellos en donde todas sus células contactan con la base y en aquellos en donde sus células no contactan con la base. ¿Cuál de ustedes piensan que es estratificado y cuál es pseudoestratificado? ¿Este qué es? ¿Cómo? Lean lo que tienen. ¿Qué es? Esto El de arriba es sordo. es estratificado, porque todas las células contactan con la membrana basal. ¿Está? Pero supongan ustedes que en este epitelio estratificado que yo tengo acá, las células son planas. Las del extremo apical. ¿Qué pasa? Si la porción apical del epitelio estratificado, las células son planas, va a llevar el nombre de epitelio estratificado plano. Si tengo células cúbicas, va a ser epitelio estratificado cúbico o cilíndrico. Es decir, que si yo tuviera que repasar y decir a modo general, tendría que decir que primero, es un epitelio de revestimiento. Que este epitelio de revestimiento predominan las células sobre la sustancia intercelular, que a su vez está formado por un conjunto de células en donde todas tocan la membrana basal. ¿Se entiende hasta ahí? Y que a su vez el que da el nombre al tejido es la porción apical de sus células, es la última capa de células. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Generalmente, las células basales son células generatrices y a medida que van migrando la célula y llegando a la superficie, por mitosis se van reproduciendo y van llegando a la superficie, se van muriendo estas células y van descamando. ¿Sí? Por eso se le dice a las células basales células generatrices. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cómo se nutre el tejido epitelial? Del tejido conectivo por difusión o por inhibición. ¿Qué significa eso? No tiene nutrición propia, no tiene vasos sanguíneos propios. Entonces se nutre por difusión, es decir, de la sustancia que llega al tejido conectivo y que atraviesa la membrana basal, eso es lo que nutre a las células epiteliales. Y sabiendo eso, si esta es la membrana basal, esta es la célula epitelial y esta también, ¿cuál de estas se nutre más? ¿Esta o esta? Entonces tiene razón de ser el hecho de que estas sean células generatrices. ¿Sí? Son las que comen más. Estas no comen tanto. Y por eso a medida que van llegando a la superficie, las células se van muriendo y se van descamando. Y así es como funciona la descamación de la piel, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Bueno. Pero después, cada célula que yo tengo tiene especializaciones. Estas especializaciones pueden ser, ¿ahí me habló? Especializaciones apicales, especializaciones basales o especializaciones laterales. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Habían llegado? ¿Qué significa que tiene una especialización apical? ¿Cómo haría
haría yo si, por ejemplo, en el intestino tengo epitelio o no tengo epitelio? ¿Tengo en el intestino epitelio? Tengo epitelio. Si yo, ¿para qué sirve el intestino? A grandes rasgos, ¿qué me pueden decir? Para absorber los nutrientes. Absorción, fantástico. Si yo quiero aumentar la superficie de absorción en el intestino, es algo lógico. Entonces, yo voy a tener una especialización apical que se llama microvellosidades. Voy a tener otra que se denomina chapa estriada. Que no es más que, ¿vieron el musgo de las plantas? Bueno, imagínense que a nivel apical esta célula tiene un montón de penachos. ¿Está? Eso me permite aumentar la superficie de absorción porque entre medio de cada uno se van a acumular nutrientes, ¿sí? Y se van a acumular células, bacterias, sustancias. Lo que va a cambiar muchas veces es que algunas están a la misma altura y otras están a diferente altura. ¿Se entiende? Generalmente las microvellosidades las vemos en intestino delgado, la chapa estriada la vemos en riñón. También la podemos ver en otros lugares. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Eso qué sería? ¿La nutrición de la célula? No. Esto sería para aumentar la superficie de absorción de una célula. Vos imaginate que, yo te dibujé una sola, pero vos imaginate que la célula del intestino, que tenés varias células así. Yo lo que hago, al tener una especialización, es que cada una de estas células va a tener microvellosidades, algunas, otras van a tener chapa estriada, otras van a tener cilias, ya verán. Cuando vean la parte de pulmón, van a ver que hay unos microfilamentos que forman las cilias, que son estructuras que funcionan al unísono y tienen una cierta función. Actúan como un barrido, por ejemplo, en pulmón. ¿Sí? Bueno, el intestino es muy similar. Lo que hacen en sí, porque vos imaginate tener toda una superficie tapizada, es como si fuera una alfombra. ¿Se entiende? Bien. Chicos, ¿hasta acá vamos bien? ¿Seguro? Bien. Después tengo especializaciones basales. Dentro de especializaciones basales hay algunos que se denominan hemidesmosomas. ¿Se acuerdan qué era el hemidesmosoma? Cuando ustedes veían células adherentes, células ocluyentes y desmosomas o hemidesmosomas, eran tipos de unión, medios de unión de la célula. Ustedes imagínense que por debajo de esta célula, permiso, voy a borrar un poquito, hay una membrana basal. ¿Sí? Entonces sería un sitio de anclaje a la membrana basal, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. También hay canales, ciertos canales que le van a permitir el paso de sustancias. Y por último tenemos especializaciones laterales, en donde una de ellas, por ejemplo, son las uniones nexo. Estas uniones nexo no solo intercambian material, sino que a su vez intercambian información eléctrica. ¿Sí? Entonces son características que tienen las células tanto a nivel apical, a nivel basal o a nivel lateral. Ahora, ¿qué denomina que una célula tenga una superficie apical o una superficie basal? Generalmente, la luz del órgano. Si yo tengo un órgano que es hueco, por ejemplo, voy a dibujar acá, y esto fuera el esófago, que lo vamos a poder ver en el preparado de hoy, y esta fuera la luz, yo tendría todo tapizado de células así, imagínense. ¿Dónde estaría para ustedes la superficie apical? ¿Sería esta o sería esta? La segunda. ¿Sería? La segunda no, es la primera, esta es. Esta es la superficie apical. Y esta sería la basal. ¿Sí? Acá obviamente yo no puedo verlo, pero estaría el epitelio, una membrana basal que no se ve, ¿sí? Y por debajo el tejido conectivo. ¿Sí? Siempre por debajo de todo epitelio van a encontrar tejido conectivo. Siempre. Es muy raro. Bien. Después va a haber sustancias que pueden proteger o no a las células. ¿Qué es la queratina? ¿Alguien escuchó la palabra queratina? No me lo vos, pero
Los músculos pueden ser. No, eso es creatina. ¿Pero la creatina no es el pelo? Se puede ver en el pelo, sí. Pero por ejemplo en el esófago puede encontrar creatina. Es un recubrimiento que se produce a nivel del epitelio como protección, ¿sí? Por ejemplo, en el esófago, los pacientes que fuman y toman mucho café muchas veces tienen el esófago tapizado por queratina. Los roedores, que son los preparados que vamos a ver nosotros acá, todos tienen queratina por el tipo de alimentación. Pero el ser humano en el esófago no es normal que tenga queratina, ¿sí? Y en el pelo también ven queratina, por eso el shock de queratina de las mujeres, eso sí saben. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguien había leído algo hasta acá de esto? No. Bien. Miren que no es tan difícil, no es tan largo. Bueno. Entonces ustedes crucemos para ver el microscopio. ¿Cómo? Hematoxilina eosina. Bien. ¿Cómo se denomina esa coloración? Una coloración que está formada por dos colorantes, ¿cómo se llama? Y una coloración que está formada por tres colorantes. Bien, bastante obvio, ¿no? Bien. Una coloración bicrómica, tenemos dos colorantes. Esos dos colorantes van a tener una razón de ser. Yo para acordarme, esto que es un tema bastante arduo y medio pesado, siempre le digo a los chicos, una célula como está formada por un núcleo y un citoplasma, ¿no es así? Bien. El núcleo generalmente siempre es tenido por la hematoxilina o hemalumbre, es un sinónimo. ¿Y de qué color lo tiñe? No, azul no. Violeta. Bien. No quiero decirte azul porque si no, cuando usemos la tricónica nos vamos a confundir. Un color violeta. Y la eosina tiñe el citoplasma. ¿De qué color tiene el citoplasma la eosina? Rosado. Rosado. ¿Esto lo habían visto la clase pasada? Bueno. ¿Qué pasa? La hematoxilina tiene de color violeta el núcleo, pero tiene una razón de ser de esto. ¿Qué predomina en el núcleo? ¿Qué hay en el núcleo? Si yo te pregunto a vos, ¿qué hay en el núcleo? ¿Vos qué me decís? ADN. ¿Qué significa ADN? Entonces la pregunta capciosa acá, o más que nada tonta, sería: ¿el núcleo es ácido o es básico? Es ácido. Entonces, ¿qué colorante conocen ustedes? ¿Sí? Que tiña algo ácido, ¿qué me dirían? La hematoxilina. Y esos son los conceptos de basofilia y acidofilia. Si el núcleo es ácido, ¿qué tipo de colorante va a precisar para teñirse? Básico. Colorante básico. ¿Qué colorante básico conocen ustedes? ¿No? La hematoxilina. ¿Sí? Esos son conceptos de basofilia y acidofilia. ¿Sí? Como yo tengo un núcleo que es ácido porque está plagado de ARN, ADN, ¿sí? Va a captar colorantes básicos. Es decir, que el colorante básico que yo uso para teñir de violeta es la hematoxilina. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Vamos al citoplasma. El citoplasma, ¿qué encuentra dentro del citoplasma de una célula? Organela. ¿Qué son las organelas? Mitocondrias, complejo de Golgi, fantástico. ¿Qué más? Fuerte, fuerte. Yo estoy viejo, estoy sordo. Yo tengo 30 y pico y estoy viejo y sordo. Imagínense que los tipos de 60 que le toman a ustedes están más sordos.
Bien. El citoplasma tiene un montón de organelas y tiene proteínas. ¿Y las proteínas son ácidas o básicas? Son básicas. Es decir, que si tuvieran que enseñarme ustedes, que me dirían que el citoplasma es básico o es ácido. Grítenme todo fuerte, básico. Básico. Muy bien, es básico. ¿Y qué tipo de colorante va a precisar? Ácido, excelente. ¿Qué colorante ácido que tiñe de rosado el citoplasma conocen? Completen la oración. Ahí está. ¿Habían entendido esto antes? Bien. Si no lo digo. Esto se estudia así. Si lo van a estudiar de memoria, les juro que se van a olvidar pasado mañana. Es una forma bastante cortita de aprenderlo, pero es así. ¿Se entendió hasta acá esto? ¿Qué pasa con la hematoxilina y eosina en una progresión bicrómica y por qué tiñe cada cosa? Bien. Vamos a complicarlo un poquito. Ahora tengo tricrómica. ¿Cómo está formada una coloración tricrómica? Tres coloraciones. ¿Una cuál es? Hematoxilina. Bien. ¿De qué color va a tener y qué va a tener? Violeta, ¿qué va a tener? El núcleo, y es ácido. Perdón, la hematoxilina no es ácida, es un colorante básico. Voy a tener otro colorante, que ¿cuál va a ser el segundo? Eosina. No. Fucsina. Pero le pregunto porque caemos todos. Si el primer colorante es la hematoxilina, el segundo es la fucsina, ¿de qué color tiñe la fucsina, chicos? Para los chicos es un color rojo, nosotros vemos colores primarios. ¿Está? Ellas son las que ven en tiza, camel, maíz. Nosotros no vemos esos colores. Nosotros vemos colores primarios. Y si se ríen es porque ya les pasó. Bueno, ¿y el tercer colorante cuál es? Azul de anilina o verde luz. ¿Sí? Generalmente nosotros usamos azul de anilina. ¿Y qué es lo que va a teñir el azul de anilina? El tejido conectivo, ¿sí? De una preparación. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Que nosotros hoy, usando estas dos coloraciones, porque en el epitelio tenemos un conjunto de sustancias, conjunto de células con casi nula sustancia intercelular. ¿Me va a servir una coloración tricrómica para ver el epitelio? No, ¿o sí? ¿Yo voy a tener tejido conectivo cuando quiera ver el epitelio? No voy a tener. Van a ver que no voy a ver de color azul generalmente como debería haber. Pero sí voy a ver con otras coloraciones especiales. ¿Cuáles eran esas que yo quería ver, esos glucosaminos-glicanos que tengo en el cartílago? Un color turquesa. ¿Esto lo puedo borrar? ¿Se acuerdan de alguna coloración que tenía de turquesa muy linda? ¿Cómo? Sí, el cartílago hialino, sí. ¿Cómo era que se llamaba? Alcian Blue. ¿Lo habían escuchado? El Alcian Blue tiñe de turquesa y generalmente tiñe los glucosaminoglicanos. ¿Qué son los glucosaminoglicanos? La heparina, está el queratansulfato, el heparansulfato, el ácido hialurónico. Eso junto con esas las mujeres la deben conocer, el ácido hialurónico. Se usan en estética para relleno. Bien. Otra coloración especial es el PAS. Otra coloración especial es Scienza, por ejemplo. Esta me sirve para ver glucoproteínas.
Y esta me sirve generalmente para ver preparados de sangre. Cuando veamos sangre, vamos a usar este tipo de coloración. ¿Sí? Bien. En estos preparados, cuando los pongamos ahora en el microscopio, van a ver que llaman un poco la atención. Hoy tienen preparado de tráquea esófago para ver. Y como la tráquea tiene cartílago traqueal y es un cartílago hialino y se tiene con el Alcian Blue, lo van a ver turquesa. Va a llamar la atención el preparado. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de criterio? ¿Algo más de las coloraciones? Eso que les anoté de lo que es la hematoxilina, de lo que es la bicrómica y la tricrómica, es útil porque ustedes van a tener que saber del día de mañana, más adelante, con qué tipo de coloración está trabajando, porque eso le van a preguntar, ¿entienden? Entonces tienen que saber, ¿sí? Por ahí, con ese dibujito, uno tratan de obviar lo que es estudiarlo de memoria. Le va a pasar que al principio uno lo va a querer estudiar de memoria, y es como que no les va a quedar de memoria, chicos. A lo mejor con ese dibujito se hace un poquito más claro, ¿sí? Bien. ¿La tricómica cómo era? ¿Era hemotoxina, succina? Sí, te voy a hacer el dibujo de la tricrómica, para que sea más fácil. Era hematoxilina que tenía el núcleo de violeta. Hasta ahí estamos bárbaros. La fucsina me reemplaza la iosina. Y me tiñe de rojo está el citoplasma, o la chica de qué color? Fucsia. Y me va a faltar el tejido conectivo, que ahí es donde entra el verde luz, o el azul de anilina, que generalmente acá usamos azul de anilina, y me va a tener el tejido conectivo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Chicos? Sí. Si ustedes no me tiran un sí o un no, yo no sé para qué lado estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, conectar la fuente de luz. Generalmente nosotros tenemos una fuente de luz que es artificial. Una vez conectamos la fuente de luz, ¿qué tenemos que hacer? Poner el preparado. Yo le voy haciendo caso. ¿Qué forma tenemos que poner el preparado? Con la finita para arriba. Se están revolcando en la tumba los viejos que hicieron esto. No filmé eso. Esto se llama portaobjeto y esto se llama cubreobjeto. Con el cubreobjeto para arriba quisieron decir ustedes. Ah, bien. Una vez que hacemos eso, ¿qué hago? Bien hacia arriba llevo la platina y me fijo siempre estar trabajando con menor aumento. Acá es el único que tengo. ¿Sí? Una vez que yo subí bien la platina, que ya tengo enchufado el microscopio, lo que voy a tener que hacer ahora es empezar a bajar con el tornillo macroscópico tratando de hacer foco. ¿Sí? Así debería encontrarlo. Una vez que hago foco a menor aumento, con estos tornillos recorro el preparado. ¿Cuál es la forma correcta de recorrer un preparado? ¿Cómo? ¿Alguien habló? Esto se llama en guardia griega. Y esta sería la forma correcta. Uno debería recorrer el preparado de esta manera. Es decir, que yo debería recorrerlo, mover, bajar, una vez más, etcétera y así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma tener todo un panorama del microscopio. Y algo que yo le decía a los chicos acá al lado siempre es, uno debe ver a menor aumento. Y a mayor aumento buscar los detalles. Si no, esto sería el ejemplo de que ustedes quieren bajar la escalera acá con unos largavistas puestos. Se caen al primer escalón, ¿entienden? La idea es que tener un panorama de lo que queremos ver y usar el mayor aumento solo para pequeños detalles, ¿sí? Para diferenciar, para ver cómo están los núcleos o no, si veo los núcleos, porque yo veo los núcleos con este microscopio o no. Bien, vale. ¿Estamos? Bueno, vamos. No hay buena nada. Buenísimo.